Kevin Rice era uno de los suyos. Un agente de policía de Rockford. Un veterano con 14 años de servicio con una impecable hoja de servicios. Theo Glover era su compañero. El jefe me llamó y me dijo: han disparado a Kevin. Y yo repliqué: vale, voy para allá. ¿Dónde está? Me he visto y voy enseguida. Y después de un momento de silencio me dijo: Theo, Kevin ha muerto. Y entonces se cayó muy afectado. La escena del crimen estaba extrañamente silenciosa. Los policías estaban juntos, algunos estaban muy apenados, otros examinaban en silencio las pruebas. Recuerdo que un agente lloraba sin parar mientras buscaba pruebas en la hierba. El agente me dijo: bueno, ¿qué más puedo hacer? Nuestro trabajo es resolver crímenes, y aquí se acaba de cometer uno. Kevin Rice, de 38 años, era padre de 3 hijos. El menor tenía solo 2 meses. Kevin y su esposa Ardeen llevaban 15 años casados. No paso ni un solo día sin pensar en él al despertarme por la mañana y al meterme en la cama por la noche. Verá, nuestro pequeño Kevin siempre me pregunta: ¿cuándo volverá papá del cielo? Ardeen Rice dijo a la policía que alguien había llamado a Kevin después de la medianoche. Se trataba del operario que estaba colocando la moqueta de la nueva casa de los Rice, donde iban a mudarse precisamente la mañana siguiente de los hechos. Aparentemente había un problema con la moqueta. No sé de qué problema se trataba, así que Kevin salió en dirección a la nueva casa para comprobar lo que sucedía. El operario dijo a la policía que Kevin se detuvo, le dijo lo que había que hacer y se fue. Al cabo de una hora, cuando circulaba por la calle donde se encontraba en aquel momento, aparecieron sus atacantes. Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen indicaban que le habían disparado con una pistola del calibre 38. Un testigo declaró que vio a un hombre con una sudadera oscura con capucha que se alejaba corriendo del lugar de los hechos. La policía tuvo que tener en cuenta entonces la posibilidad de que la llamada del operario fuera una trampa. No sabíamos por qué le había matado. No sabíamos si su muerte fue intencionada. No sabíamos si podía ser casual. En resumen, todos los policías estaban totalmente dispuestos a llegar hasta el final para esclarecer quién había matado a Kevin. Miles de ciudadanos de Rockford, Illinois, asistieron al funeral del detective Kevin Rice, el primer policía de la ciudad asesinado en 20 años. Fue algo muy especial. La presencia de cientos de coches de policía, de miles de personas que se agolpaban en las calles, era como un homenaje, pero también comprendimos la razón de aquel homenaje. ¿Por qué mataron a Kevin? Por intentar proteger a esta comunidad. Kevin era un servidor de Dios, de su familia, del departamento de policía, de la ciudad. Fue increíble que tanta gente viniera por mi marido y dijera que era una gran persona. Resultaba muy duro aceptarlo. Así que intenté mantenerme fuerte. Pero su recuerdo sigue vivo en mi corazón. Después del entierro de Kevin, sus compañeros empezaron a trabajar para encontrar a su asesino. Teníamos 3 objetivos: identificar al asesino de Kevin Rice, detenerle y condenarle. El hecho de que Kevin Rice llevara 7 años trabajando en la brigada contra el crimen organizado era una pista potencial. Mi primera idea fue que quizás lo hizo un miembro de alguna banda que quería hacer méritos para poder ser el jefe. A los delincuentes, ya sean traficantes de drogas o miembros de bandas, no les gusta que los agentes de policía interfieran en su actividad criminal. Así que nunca se sabe lo que pueden hacer. Los detectives examinaron las fichas de las prisiones para comprobar si habían puesto en libertad recientemente a alguien que Kevin hubiera detenido. Pero tras la policía inspeccionaba la escena del crimen, encontró algunas posibles pistas. En un jardín cercano, encontraron un llavero con 2 llaves. A pocos metros, había un inhalador contra el asma. Ya teníamos otra pieza del rompecabezas. Y pensamos muy excitados que teníamos algo importante. Y pensamos que quizás nos conduciría en la dirección que necesitábamos tomar. Se comprobaron las huellas dactilares de estos objetos, pero no había ninguna. Por una inesperada casualidad, la policía reconoció las llaves.
eran de los apartamentos Auburn Manor, situados a 2 manzanas del lugar de los hechos. A causa de los problemas que se producían en la zona, los responsables de Auburn Manor nos dieron un juego de llaves para que si había que entrar en el edificio pudiéramos abrir la puerta exterior para entrar en la urbanización. Junto al edificio, la policía vio una sudadera azul con capucha en el suelo. El testigo a quien despertó el tiroteo vio a una persona con una sudadera con capucha y la abandonó muy cerca de allí. Así que existía una clara posibilidad de que tuviera relación con el asesinato. La policía entregó la sudadera a la analista forense Mary Wong. Puesto que el asesino empleó una pistola del calibre 38, era posible que hubiera residuos de los disparos en las mangas de la prenda. Cuando se dispara un arma, se forma una nube de gas y después estas partículas se depositan sobre cualquier superficie próxima al disparo. Wong analizó las mangas y los puños con un tampón de muestras. Un disco de aluminio con una superficie adhesiva de carbono. Después, bombardeó la muestra con electrones y los rayos X. Desvelaron 3 elementos químicos: plomo, antimonio y bario. Cuando están presentes estos 3 elementos, es muy probable que se trate de partículas procedentes del residuo de un disparo. Esto significaba que el asesino de Kevin Rice llevaba puesta la sudadera. ¿Era posible que el asesino viviera en los apartamentos Auburn Manor? Los responsables de la investigación decidieron enviar equipos de detectives con esas llaves a la urbanización para probar si correspondían a alguna. Policía de Rockford. Los investigadores probaron las llaves en decenas de puertas, un proceso laborioso y lento que no tuvo éxito alguno. La urbanización tenía unos 5 o 6 edificios de apartamentos. Bueno, había muchos apartamentos. Por ello se mandaron 4 equipos de detectives con copias de las llaves. Cuando ya empezaban a preguntarse si se encontraban en un callejón sin salida, al examinar la planta baja, por fin dieron con algo. Se quedaron muy sorprendidos, hasta el punto que exclamaron: «Dios mío, es la llave de este apartamento». La persona que residía en el apartamento era Calvin Powell, de 46 años, un delincuente muy conocido por la policía. Era un tipo pintoresco. Le habían detenido diversas veces por delitos menores. Creo que por asuntos de drogas o por delitos contra la propiedad. Powell insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato de Rice, pero no tenía coartada. Dijo a los investigadores que William Buck, de 19 años, a veces dormía en su apartamento y que Buck poseía un arma. Nos dijo que tiempo atrás Buck le había amenazado con una pistola semiautomática del calibre 38. Y sabíamos que un arma del mismo tamaño y calibre se usó para matar a Kevin Rice. También había otra coincidencia. El número del inhalador hallado cerca de la escena del crimen fue recetado por el médico de cabecera de Buck. William Buck era paciente de la clínica y le habían recetado exactamente el mismo tipo de inhalador que encontramos, un inhalador contra el asma. El examen de los antecedentes de William Buck reveló que había cometido delitos con violencia. A partir de entonces, William Buck, de 19 años, se convirtió en el principal sospechoso del asesinato del detective Kevin Rice. Su ficha policial reveló una estremecedora información. Acaba de salir de un centro de detención para delincuentes juveniles tras una condena de 6 años por un asesinato que cometió a los 12 años. El asesinato no tuvo motivo aparente. Se encontraba en el exterior de una taberna de la parte oeste de Rockford. Vio a un hombre en la calle bebiendo una cerveza. Se le acercó, le disparó y salió corriendo. La gente se preguntaba: vaya, ¿cómo pudieron soltarle? ¿Por qué sucedió algo así? En el interrogatorio policial, William Buck negó su participación en el asesinato del agente Rice. Pero implicó a su amigo Vincent Holmes, de 19 años, como el autor del asesinato de Kevin Rice. Vincent Holmes era un chico de la calle de unos 20 años. Era amigo de William Buck y solía ir a Auburn Manor, al bloque de apartamentos. Sufría retraso mental, era intelectualmente discapacitado, un chico callejero sin objetivo alguno en la vida. No resultaba sorprendente, pues, que al ser interrogado acusara a William Buck. Pero su acusación planteaba un problema. ¿Podían demostrar los forenses quién había apretado el gatillo?
Diversos residentes en los apartamentos Auburn Manor vieron a William Buck y a Vincent Holmes juntos la noche del crimen. Se encontraban en el exterior del edificio bebiendo. Los vecinos identificaron la ropa que ambos llevaban. Con una orden de registro, los investigadores retiraron la ropa de sus respectivos apartamentos y la mandaron a la analista forense Mary Wong. Esta realizó las mismas pruebas que había empleado con la sudadera. Pero no se hallaron residuos de disparos en la ropa de los dos sospechosos. Entonces enviaron la sudadera azul con capucha y las camisas de ambos sospechosos a Skip Palahniuk, uno de los mejores expertos del país en análisis de pruebas. En términos de pruebas físicas, de pruebas microscópicas, era la única prueba disponible. Por lo tanto, adquirió una gran importancia en el caso a medida que avanzaba la investigación. Su tarea era determinar cuál de los dos hombres llevaba la sudadera. Cuando dos objetos entran en contacto, siempre hay una transferencia de materiales. Todos los que se ponen una sudadera nueva lo saben, especialmente si la prenda es de color oscuro y se coloca encima de una camisa blanca, por ejemplo. Queda siempre sucia, hay fibras por todas partes. Al observarla con el microscopio, Palahniuk descubrió que la sudadera estaba totalmente fabricada con fibras acrílicas. Palahniuk no encontró fibras acrílicas en la camisa de Vincent Holmes, pero encontró unas pocas en la camisa de William Buck. ¿Pero eran fibras de la sudadera? La mayoría de prendas de vestir se tiñen con un solo color. Generalmente se usa una combinación de tintes para conseguir el tono requerido. Para identificar la composición química de las fibras azules, Palahniuk las colocó en gel de silicona y las sumergió en un disolvente. A medida que el disolvente actúa en la capa de silicona, empieza a separar los tintes en sus componentes individuales. Es un momento muy gratificante para el investigador ver cómo se separan los diferentes tintes. Las fibras eran poco comunes. La mayoría contienen mezclas de 3 o 4 colores, pero aquellas fibras contenían 7. Y los colores y la composición de ambas muestras eran idénticos. Lo cual significaba que las fibras acrílicas azules de la camisa de William Buck provenían de la sudadera con capucha del asesino. O bien llevaba puesta aquella camisa, o bien por pura casualidad llevaba una camisa exactamente igual. Finalmente, los investigadores aplicaron el tampón al cuello de la sudadera y hallaron células microscópicas de piel, posiblemente procedentes del sudor. El ADN de las células era igual que el de Buck. La policía detuvo a William Buck, acusado de asesinato en primer grado. Y el cómplice de William Buck, Vincent Holmes, reveló por qué Kevin Rice detuvo su coche la noche de su muerte. La noche en que le asesinaron, el detective Kevin Rice se disponía a mudarse a una nueva y confortable casa que había construido casi por completo él mismo. Era su sueño, realmente. Era algo que deseaba hacer. Era muy mañoso con la carpintería. Dominaba bien este tema. Así que decidió. Quiso construir él mismo la casa. Estaba previsto trasladar los muebles a la mañana siguiente. Y aquella noche estaban acabando de colocar la moqueta, pero surgió un problema. El amigo que colocaba la moqueta le llamó a su casa sobre la 1 de la madrugada para informarle de que tenía un problema con las medidas. Así que se puso ropa deportiva, subió al coche y fue a su nueva casa a ver lo que pasaba. Kevin se dirigió a su nueva casa y ayudó a su amigo a resolver el problema. Y después regresó a su casa. Según Vincent Holmes, él y William Buck estaban robando un coche cuando Kevin Rice les vio. Aunque no estaba armado, Rice les hizo frente. William Buck acababa de salir de la cárcel y no tenía intención alguna de volver. Buck realizó 6 disparos. 5 de ellos acertaron a Kevin Rice, y los residuos del disparo contaminaron la sudadera de Buck. Al salir corriendo de la escena del crimen, Buck tiró sus llaves y el inhalador, y después se deshizo de la sudadera. Pero las especiales fibras acrílicas de la sudadera se quedaron adheridas a la camisa de Buck. El residuo de la sudadera, el ADN encontrado en el cuello y la transferencia de fibras a su camisa demostraban sin lugar a dudas que William Buck había disparado el arma. Fue un milagro de Dios que echara a correr y le cayera algo del bolsillo y que no se diera cuenta de ello. Estábamos muy seguros de las pruebas, porque lo relacionaban todo. Es increíble que con algo tan simple como un pelo o una gota de sudor en una prenda se pueda conseguir la prueba de ADN.
Creo que fue una parte muy importante del caso, sin duda alguna. William Buck fue condenado a 68 años de cárcel por matar a un agente de policía. Actualmente, con series como CSI, los jurados esperan ver pruebas forenses, y aquellas pruebas satisfacían todo cuanto un jurado pudiera esperar o solicitar antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Su cómplice, Vincent Holmes, no fue juzgado y testificó para la acusación. Vincent Holmes aceptó un acuerdo de colaboración que le exigía decir toda la verdad, y lo hizo, y no fue acusado en relación con la muerte de Kevin. Cuando nos ponemos este uniforme, nos lo ponemos para proteger a los ciudadanos y para proteger a sus hijos. Así que la ciudadanía en su conjunto aprecia la labor del Departamento de Policía de Rockford, como se demostró con la muerte de mi amigo Kevin Rice. En un caso sin testigos presenciales, unas minúsculas fibras acrílicas y un inhalador contra el asma contaron a los investigadores cuando deseaban saber. Parece mentira que la sudadera contuviera tantas pruebas. Es increíble que consiguieran reconstruirlo todo a partir de ellas. Nuestro trabajo no es tomar partido en un caso. Nuestro único objetivo es la verdad. Kevin se habría sentido muy orgulloso. Habría estado muy orgulloso de que todo el mundo se hubiera unido para hacer justicia a su familia. El juego tiene mucha más visibilidad ahora que antes. Está en Internet. Está en horarios de máxima audiencia televisiva. Y es casi un deporte universitario en algunos campus. Pero varios jóvenes experimentaron cruelmente que el juego puede poner en riesgo el dinero y a veces la vida. El juego ya no está confinado a los casinos, los bingos o las partidas de cartas de cuartos interiores. Ahora es omnipresente. Hay torneos de póker por ordenador, se pueden hacer apuestas de deportes en el extranjero y se puede jugar a la lotería diario, ahora gestionada por gobiernos locales. A sus 28 años, Jason McGeegan vio en el juego una posibilidad de divertirse y ganarse la vida. Se interesó por los juegos de casino, pero su verdadera pasión eran las apuestas en deportes. Era conocido por apostar miles de dólares en un solo partido. No era un corredor de apuestas. Se había ofrecido a varias personas y a cambio del dinero, él les inscribía en una casa de apuestas y les asesoraba. Básicamente intentaba vender su asesoramiento. McGeegan había pasado parte del tiempo con sus socios y conocidos alardeando sobre apuestas. Prácticamente se estaba convirtiendo a marchas forzadas en una especie de gángster. Una cálida tarde de junio, la tía de Jason fue al apartamento del chico a recoger un ordenador viejo. La puerta de atrás estaba abierta. Dentro, había signos de una masacre. Jason McGeegan yacía tumbado boca arriba sobre la cama, con los pies colgando hasta el suelo. McGeegan había recibido 2 tiros con una pistola de 9 milímetros. 2 amigos de Jason, Daniel Swanson y Dustin Wilson, estaban muertos de un disparo en el salón. Podía tratarse de un profesional por la manera como las balas habían penetrado en los cuerpos. Dentro del apartamento de Jason, hallaron el recibo de una pistola semiautomática de 9 milímetros que había adquirido hacía apenas unas semanas. Pero el arma no estaba en el apartamento. También había desaparecido la llave del depósito bancario de Jason. Los investigadores supusieron que Jason McGeegan era el objetivo previsto y que sus 2 amigos, durmiendo en el salón, estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nadie lo esperaba, no tenía enemigos que nosotros supiéramos, así que cuando sucedió nos quedamos todos muy sorprendidos. Jason, Dustin y Daniel eran chicos normales que intentaban buscarse la vida. No eran malos chicos. Cuando las agencias locales de noticias informaron acerca de los asesinatos, un testigo aportó información de interés. Unas horas antes del crimen, el testigo vio a 3 hombres en un Cadillac Escalade gritando obscenidades y haciendo gestos inapropiados a un hombre asiático del coche de detrás. Lo recuerda con claridad. Pensó que era un incidente de cólera en la calle y que esos 3 chicos estaban atacando discriminatoriamente al otro chico asiático. El testigo identificó a los 3 hombres en el Escalade como Jason McGeegan, Daniel Swanson y Dustin Wilson, las 3 víctimas del asesinato. En un caso con tantas revelaciones asombrosas, esta se llevaba la palma. La policía de Verona, Wisconsin, investigaba un triple homicidio.
Un análisis de la escena del crimen apuntaba que los dos amigos de Jason McGuigan habían muerto primero mientras dormían en la sala de estar. El asesino llevó a Jason al dormitorio. Allí discutieron antes de que, también él, fuera asesinado. Buscando sospechosos, la policía supo que Jason McGuigan y su vecino de arriba, Todd Vincent, habían tenido una pelea una semana o dos antes del asesinato. McGuigan había bofeteado a Todd. Todd respondió estrangulando a Jason y tirándole al suelo. Jason lo denunció a la policía. Al final el conflicto no había sido tan grave y ninguno de los dos resultó imputado. Todd negó su implicación en los asesinatos. Los test para detectar residuos de pólvora en las manos dieron negativo, pero señaló un dato curioso. No había oído los disparos procedentes del apartamento de Jason. Los expertos en balística afirman que no es necesariamente inusual. Si nadie espera oír un disparo, cuando finalmente se oye, se interpreta que es otra cosa. A continuación, la policía empezó a registrar los vehículos aparcados fuera del apartamento de Jason. Uno era el Cadillac Escalade de Jason. El otro era un Toyota rojo, uno de los dos vehículos propiedad del amigo de Jason, Mark Wu, de 19 años. Era de Taiwán, el hijo de un hombre de negocios adinerado y un estudiante privilegiado en la Universidad de Wisconsin. Cuando la policía le siguió la pista, Mark Wu estaba en la ciudad de Nueva York y a punto de embarcar a un avión con destino a Taiwán para visitar a su familia durante las vacaciones de verano. Mark contó que había dejado uno de sus coches en la plaza de parking de Jason porque era más seguro que estacionarlo en la ciudad. Wu vivía en el centro de Madison y aparcar allí es muy complicado, y tenía más de un vehículo, así que aparcando uno en casa de Jason McGuigan en Verona no debía preocuparse por las multas de estacionamiento. La noche de los asesinatos, Mark Wu dijo estar en su apartamento de Madison, Wisconsin, y pasar la noche solo. Pero los registros telefónicos del móvil de Mark revelaron que estaba en Verona, a unos 48 kilómetros de su apartamento, que es donde vivía Jason McGuigan. Wu llama a las 8:16 de la tarde y la señal llega al repetidor de Verona. Los test de Verizon demuestran que cualquier llamada repetida por la torre 165, la torre de Verona, procede básicamente de una persona que esté dentro de los límites municipales de Verona. Carecía de una explicación que justificara por qué había mentido. Pero lo esencial del caso es que no sabía nada de esos asesinatos y pensó que básicamente necesitaba una coartada. Y Mark Wu no tenía antecedentes por violencia o malas conductas. Mark Wu era el sospechoso menos probable en un triple homicidio que pudieras encontrarte. Sus participaciones en el anuario, sus compañeros de clase, sus exprofesores. No había indicio alguno que señalara que Mark Wu fuera una persona problemática. Diría naif, indeciso, un buen chico. Me mondé de la risa al enterarme de que el FBI había sugerido que podría formar parte de una banda. Pero la policía halló pruebas de la participación en apuestas tanto de Wu como de McGuigan. Nos enteramos de que Mark Wu, gracias a su familia ante todo, disponía de medios y tenía dinero para gastar. 5 días antes de los asesinatos, Mark Wu dio a Jason McGuigan una fuerte suma de dinero para apostar en un partido de la Liga Profesional de Béisbol. El partido en concreto era un partido de la Gran Liga de Béisbol, Pittsburgh contra Cleveland. Ese juego tuvo 15 entradas y duró unas 5 horas. Mark Wu usó su teléfono móvil para llamar al servicio de apuestas deportivas aquella noche y saber quién había ganado. El lanzador ve la señal, se da impulso. El lanzador se da la carrera, pasa al catcher. El corredor de la tercera se dirige a home y hay un lanzamiento. ¡A salvo! El juego termina con un lanzamiento incomparable y el Pittsburgh gana 7-6. ¡No me lo creo! Por segunda jornada consecutiva, el Pittsburgh gana en 15 innings. Según unos amigos, cuando Mark supo que había ganado, no pudo contener su alegría. Wu grita, está emocionado. 17.000, he ganado 17.000. Cuando Mark Wu pidió a Jason McGuigan los $17.000, se enteró por primera vez que Jason no había apostado. Jason reacciona a aquello sacándose la pistola recién comprada de los pantalones, mostrándosela y diciendo, cállate, joder. De hecho, no constaba ninguna apuesta. No había ningún documento de que Wu hubiera apostado ese dinero. Jason no había apostado, por tanto la apuesta era una apuesta falsa. No se sabe por qué Jason no hizo aquella apuesta. Quizás lo olvidara o decidiera embolsarse el dinero de Mark. A toda costa, el incidente dio a Mark Wu 17.000 razones para querer venganza. Los investigadores empezaron a sospechar entonces que Jason McGuigan había sido asesinado a raíz de sus actividades con las apuestas. En unas carpetas personales de Jason se hallaron pruebas de que había apostado a través de Olympic Sports, una casa de apuestas con sede en el Caribe.
Llamaba y le decían qué alineaciones había, los márgenes y qué preferencias había en cada juego. Y luego él apostaba. Las casas de apuestas montan sus agencias fuera del país para sortear la legislación estadounidense. Según el registro contable de Olympic Sports, todas sus apuestas fueron efectuadas por teléfono. Olympic Sports registra todas las llamadas entrantes. Y la razón que lo hagan es defenderse cuando alguien quiere discutir si se hizo o no se hizo una apuesta. Es una especie de prueba que respalda lo que ha sucedido. Cuando la policía escuchó las cintas, oyeron a alguien más al teléfono, aparte de Jason. Parecía la voz del amigo de Jason, Mark Wu. Y era evidente que Wu también estaba apostando fuerte en acontecimientos deportivos. Se escucha como Jason le quita el teléfono. Lo coge de algún modo porque se escucha el cambio de voz en las cintas. También se le oye por detrás ordenando a Wu lo que tiene que hacer. Así que está claro que McGuigan es realmente la mente pensante de todas esas apuestas en juego. Querría saber quiénes son los lanzadores en el partido de béisbol Atlantic en Nueva York. No, Atlanta Braves Mets de Nueva York. Sí. Serán Maddox y Glavin. ¿Maddox y Glavin? Sí, señor. Apostaré por... Arriesga 100. Apostaba en béisbol, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía el nombre de los lanzadores, no sabía el nombre de los equipos, no comprendía las probabilidades. Realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Una investigación de la situación financiera de Mark Wu desveló información significativa. Empezamos a descubrir que Mark Wu, en un periodo de 4 o 5 meses, había retirado más de $70.000 de su cuenta bancaria. También Mark Wu explicó a los investigadores que en una ocasión había jugado $15.000 en una sola apuesta. Y los investigadores conocían la disputa que había habido con la apuesta del partido de béisbol y que Mark Wu creía que Jason le debía $17.000. De ese modo era definitivo que entre los dos había algunos problemas de dinero y que eran de naturaleza muy grave. Mark dio permiso a la policía para que registrara su apartamento. No hallaron ropa ensangrentada ni armas. Pero en el aparcamiento estaba el segundo vehículo de Mark Wu. Era plateado, como el que habían visto detrás de Jason McGuigan la tarde antes de los asesinatos. Dentro había el manual de uso de una semiautomática de 9 milímetros, como la que había desaparecido del apartamento de Jason, un arma del mismo calibre que la usa de los homicidios. Un experto en balística, Bill Newhouse, comparó los cartuchos de la escena del crimen con los suministrados por el fabricante cuando Jason compró el arma. Estaba escrito claramente que incluía cartuchos de bala y especificaba el tipo de pistola automática con el número de serie e información realmente útil que no tenemos tan a menudo. Coincidían, probando que Jason fue asesinado con su propia pistola. Es la única vez que sucede algo parecido en mis 30 años tratando casos de este tipo. Con la esperanza de recuperar el arma del crimen, la policía revisó el contenedor de basura que había detrás del apartamento de Mark Wu. En cambio, encontraron un par de sandalias dentro de una bolsa de plástico blanca, junto con algunos recibos de la tarjeta de crédito de Mark Wu. La policía también comprobó otros contenedores en un radio de 4 manzanas. Averiguaron específicamente dónde podría haberse vertido esa basura en particular. Escarbaron e hicieron ese trabajo sucio que a menudo es la clave para resolver un crimen. Y encontraron la caja. Encontramos la caja de la pistola. Era de material plástico. Estaba partida por la mitad. Una parte estaba atada a una bolsa y la otra estaba suelta. Para ver si había huellas dactilares en la caja, el analista forense Mark Riddle usó la vaporización con pegamento. Un proceso mediante el cual las sustancias químicas del pegamento calentado se adhieren a la grasa desprendida de los dedos. Lo cuelgas dentro con pegamento sobre una superficie caliente y añades un poco de humedad, y los ácidos grasos de las huellas dactilares absorben el pegamento y se endurecen formando la huella. Riddle vio lo que parecían unas huellas parciales y usó un tinte amarillo para mejorar la imagen. Estas huellas parciales estaban en un lugar poco habitual. Estaban en una de las esquinas, en una parte curvada de la caja, parcialmente revestida por la goma espuma del interior. Si no hubiera sacado la goma espuma, probablemente no hubiera logrado formar estas huellas usando el pegamento. Las huellas eran de Mark Wu. Y en las sandalias del contenedor de basura, los científicos hallaron minúsculas gotitas muy finas de sangre. Sabía que el tamaño indicaba una aplicación de lo que yo definiría como aplicación de fuerza sobre la fuente de sangre con alto desgaste energético. Eso se corresponde con un impacto de bala, por supuesto.
Los análisis de ADN revelaron que la sangre de las sandalias era de la víctima más joven de 17 años, Dusty Wilson. Irónicamente, la recogida de la basura estaba programada para el día después de los asesinatos, pero el camión de la basura no pasó aquel día. Hablamos con el basurero y admitió que a menudo miente sobre el papel indicando que ha hecho la recogida, cuando en realidad no ha recogido la basura. Mark Wu fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, pero nunca fue condenado. Los padres de Mark Wu volaron a Estados Unidos desde Taiwán porque percibieron los problemas. Mark había retirado más de $70.000 de su cuenta bancaria y no quería dar explicaciones a sus padres. Wu había malgastado el dinero y, citando literalmente, no había sido un buen chico. Así que se lo llevaban a casa, a Taiwán, para aderezarlo otra vez. Los fiscales expusieron que Mark Wu había intentado recuperar los $17.000 que Jason McGuigan le debía de la apuesta de béisbol. Quería depositar ese dinero en el banco para apaciguar a sus padres. Pero Jason no hizo la apuesta, así que se negó a pagarle. Sobre las 3 de la tarde del día de los asesinatos, un testigo vio cómo los amigos de Jason McGuigan amenazaban a Mark Wu, enfadados al parecer porque Wu les había estado siguiendo. Esa misma noche, sobre las 8, Mark entró en el apartamento de Jason, pero Jason no estaba. Por lo tanto, robó la semiautomática de 9 milímetros de Jason. Luego, le llamó para preguntarle a qué hora volvería a casa. Mark Wu regresó al apartamento de Jason hacia medianoche, y Jason aún no había vuelto. En cambio, los 2 amigos de Jason estaban en la sala de estar durmiendo, quienes le habían acosado hacía unas horas. Mark Wu los mató para eliminar posibles testigos. Al hacerlo, la sangre de Dustin Wilson salpicó sus sandalias. Jason no llegó a casa hasta casi las 2 de la madrugada, pero Mark lo aguardaba. De nuevo, Mark pidió que le devolviera los $17.000, pero Jason no tenía tanto dinero en su apartamento. Desesperado, entregó a Mark la llave de su depósito de seguridad. Luego, Mark disparó a Jason con la pistola de este. Nadie sabe qué hizo Mark con la ropa manchada de sangre y la pistola de Jason. Tiró la caja que contenía sus huellas dactilares en un contenedor de basura a unas manzanas de su casa. Puso las sandalias manchadas en una bolsa de la basura y las tiró en el contenedor detrás de su apartamento con la identificación aportada por sus recibos de tarjeta de crédito. A la mañana siguiente, Mark voló hacia la ciudad de Nueva York con sus padres. Estaban a punto de volar a Taiwán cuando la policía intervino. Tenía un billete para Taiwán, un país que no tiene acuerdos de extradición con Estados Unidos. Si Mark Wu aterriza en Taiwán, Mark Wu esquiva su acusación de este triple homicidio. Pero el día antes del juicio sucedió un hecho imprevisible. Mark Wu se colgó en su propia celda. Básicamente está a punto de ser humillado en público. Sus padres descubrirán lo que ha hecho. Tiene 20 años. Pasará el resto de su vida en la cárcel. Había matado a esos 3 chicos para intentar disimular lo que había hecho con el dinero de sus padres. Y tuvo que suicidarse para, en el último minuto, tapar lo que había hecho y no afrontar la realidad. En deferencia a las familias de las víctimas, la acusación expuso el caso íntegramente, tal como se hubiera presentado ante un tribunal. Y la ciencia no dejó lugar a dudas de que hubiera habido una condena. Ofrecimos lo que sería una declaración abierta o una declaración final a los miembros de aquellas familias y expusimos todas las pruebas. Así supieron que nos habíamos responsabilizado de sus hijos, del asesino de sus amigos, que era la persona culpable y que no había asesinos sueltos. Para mí se demostró que Wu era culpable y es una de las mejores cosas que podían hacer por nosotros, concedernos un juicio de verdad. El ADN, las motas de sangre, los cartuchos y las huellas dactilares son todo lo que envolvió este caso y lo convirtió de un caso circunstancial a un caso que quedó demostrado gracias a pruebas forenses. A continuación, 3 mujeres viajan a Florida para pasar allí sus primeras vacaciones de verdad. Ellas estaban solas de vacaciones y pensaron que era genial porque iban a ver la bahía de Tampa. Según indican las pruebas, dieron un paseo en barco y desaparecieron. Pero
se sabía muy poco más. Había cientos, miles de kilómetros que analizar para buscar pruebas. El pelo, la fibra o las huellas dactilares habían desaparecido. Pero un anuncio en una valla publicitaria convirtió a todos los ciudadanos en investigadores. Me pareció una idea estupenda. Genial. Una cálida mañana de verano en Tampa, Florida. Las autoridades descubrieron los cadáveres de 3 mujeres flotando en la bahía. Supieron que se trataba de un acto criminal, porque las mujeres estaban atadas y tenían ladrillos colgados. Las víctimas tenían la boca sellada con cinta aislante. Estaban desnudas de cintura para abajo y atadas con cuerda amarilla. Fue horrible, horroroso. No era lógico que una persona pudiera haber hecho aquello a esas chicas. Lo primero que tenían que averiguar los investigadores era la identidad de las 3 mujeres. No tenían ningún tipo de identificación, así que no podían saber de quién se trataba, de dónde venían y con quién habían tenido contacto antes del incidente. A pesar de que cada una de las víctimas estaba atada a un bloque de cemento de 13 kilos, la descomposición de los cuerpos había liberado gases que habían llevado los cadáveres y los bloques de cemento hasta la superficie. El agua estaba caliente, pero de haber estado a menor temperatura, más fría, el bloque de cemento las habría mantenido por debajo de la superficie. No obstante, hay que estudiar mucho para averiguar eso. El médico forense concluyó que los cadáveres habían estado en el agua durante al menos 3 días. Para poder saber dónde lanzaron a las víctimas, los investigadores pidieron a la Universidad de Florida del Sur que analizara las corrientes de agua de ese periodo de tiempo. Indicaron que seguramente las habían tirado en el centro de la bahía. No las habían lanzado de un puente ni desde la orilla. Cuando la prensa se hizo eco de la historia, el encargado de un hotel de la zona llamó a la policía. Dijo que una mujer y sus 2 hijas habían llegado al hotel hacía unos 3 días. Y también dijo que no las había vuelto a ver desde entonces, pero que sus cosas seguían allí. Nadie había tocado sus pertenencias. Estaba todo igual que el día en que llegaron. No había pruebas que indicaran que alguien había estado en la habitación. Las camas no estaban deshechas, las toallas no estaban mojadas y no se había movido nada de sitio. La habitación estaba a nombre de Joan Rogers y sus 2 hijas. La policía se puso en contacto con el marido de Joan, Hal Rogers, un ganadero de Ohio. Me llamó el sheriff, pero tuvimos que realizar análisis dentales para identificarlas. Los estudios dentales confirmaron que las víctimas eran Joan Rogers, de 36 años, y sus hijas Michelle, de 17, y Christy, de 14. No le deseo eso a nadie. Ni siquiera a la gente que odio con toda el alma. No puedo. No, ni siquiera se lo deseo a ellos. Las autopsias confirmaron los peores temores de la policía. Se encontró agua en los pulmones de las víctimas. Y eso significaba que las habían tirado al mar cuando todavía estaban vivas. Para los investigadores, no se trataba de un simple asesinato, sino de una ejecución. Aquella historia tan horrible se extendió por toda la zona de la bahía de Tampa. La gente quería saber qué tipo de animal era capaz de hacer algo así. Yo creo que no les tapó los ojos porque quería que vieran lo que les estaba pasando a las demás. Creo que quería ver el miedo en sus ojos mientras hacía lo que hizo con ellas. Y la verdad es que no se puede ser más degenerado. Pero ¿quién quería matar a estas 3 turistas para tirar sus cadáveres en la bahía de Tampa? Cuando Joan Rogers y sus hijas viajaron en coche hasta Florida para pasar una semana de vacaciones, el marido de Joan y padre de las chicas, Hal, decidió quedarse en casa. En aquella época era ganadero, y en ese negocio se trabajan los 365 días del año. Pero a pesar de que su familia no había vuelto tal y como habían planeado, Hal Rogers esperó 3 días más para contactar con la policía. Me pareció un hombre frío, muy frío. Acababa de perder a toda su familia, no solo a una persona, sino a 3, y no mostraba dolor. Hal dijo a la policía que no tenía tiempo para esas cosas porque tenía que encargarse del negocio. Yo simplemente hice lo que necesitaba hacer para poder seguir. Los investigadores analizaron todos los movimientos que había realizado Hal el día de los asesinatos. Hal tuvo suerte porque no le gustaba cocinar para él solo. Así que fue a comer a un restaurante de la zona. Y numerosos testigos certificaron su coartada. Aquí la gente lo tenía claro porque por la mañana había salido a desayunar y por la tarde a cenar. Así que era casi imposible.
En las autopsias, el médico forense descubrió que el agua marina había eliminado pruebas forenses muy importantes. Como los cadáveres habían estado sumergidos tanto tiempo, las pruebas como el pelo, la fibra o las huellas dactilares habían desaparecido con el agua. Era imposible saber con seguridad si las víctimas habían sufrido abusos sexuales. No teníamos ningún indicio. En cuanto a pruebas forenses, no teníamos nada. La policía buscaba el vehículo de Joan Rogers y finalmente lo encontró en el aparcamiento público del muelle. Estaba a 1,5 kilómetros del hotel donde dormían y a 40 kilómetros del lugar donde se recuperaron los cadáveres. En el interior del coche se encontraron 2 anotaciones. Una con la dirección del hotel y otra en un papel del hotel con la dirección del muelle. Las muestras de escritura se enviaron a una analista forense de documentos para que las estudiara. La escritura de la nota con el papel del hotel era de Joan Rogers. Lo supimos porque recibimos numerosas notas escritas a mano por ella para comparar con la nuestra. La escritura de la otra anotación, la que tenía la dirección del hotel de las chicas, no se pudo identificar. Pude determinar que la escritura del otro documento no pertenecía ni a la madre ni a ninguna de las hijas. En la palabra Courtney, que aparecía en la dirección del hotel, la T era mayúscula, a pesar de estar en el centro de la palabra. Es raro porque se trata de la letra mayúscula, pero también por la calidad espacial de la R minúscula comparada con la T tan alta. Además, la Y estaba escrita de una forma que Teresa Stubbs no había visto nunca. La Y aparecía 4 veces y cada vez de una forma diferente, con una variación mínima pero diferente. Y aquello era importante. Trabajaron mucho para averiguar quién había escrito la nota, porque si lo averiguaban podrían encontrar al asesino. Además de la escritura, la nota escondía otra pista. Al lado de la dirección del muelle, Joan Rogers había escrito la frase azul y blanco. Dedujimos que se trataba de algo azul y blanco y que era posible encontrar un barco azul y blanco en el muelle. Pero no había barcos atracados en ese muelle, ya que se trata de una zona donde cualquiera, tanto residentes como turistas, pueden dejar sus barcos en el agua para pasar el día navegando. Entonces, la policía realizó un descubrimiento. Alguien les habló de un vecino de la zona que llevaba un negocio ilegal y para ello utilizaba este muelle. Ofrecía a los turistas paseos en barco por la bahía para ver la puesta de sol. Se llamaba Jason Wilcox y tenía un barco azul y blanco. Investigaron y descubrieron que Wilcox poseía antecedentes penales y que había cumplido pena de cárcel por una agresión con daños físicos graves. Además, vivía tan solo 8 kilómetros del muelle. En su propiedad, donde tenía el barco, también tenía bloques de cemento. Wilcox negó su participación en los asesinatos. No obstante, sin ninguna prueba física que le relacionara con las chicas de la familia Rogers, iba a ser difícil conseguir una orden del juez para obtener una muestra de su escritura. Puedes encontrar al sospechoso, a la persona que crees que lo ha hecho, pero demostrarlo es otra historia. 2 semanas antes de los asesinatos de Joan Rogers y sus 2 hijas, los investigadores de homicidio se enteraron de un caso parecido con una turista canadiense de 24 años y había involucrado a un hombre con un barco azul y blanco. Ella era una turista, así que cuando él le ofreció un paseo en barco por la bahía, ella dijo, sí, genial. Cuando estaban en el agua, donde nadie les veía, el hombre le dijo a la chica que la iba a matar si no mantenía relaciones sexuales con él. Además, le dijo que había tiburones en el mar, por si se le había ocurrido que podía nadar hasta la orilla. Ella dijo, por favor no me haga nada, soy virgen. Y dice que a él eso le gustó. Así que la violó, pero antes de la violación le dijo que no merecía la pena morir por un abuso sexual así. Al parecer tenía cuerdas en el barco, como las que usó con las mujeres de la familia Rogers. Después de aquello, el hombre empezó a encontrarse mal físicamente. Quizá estaba tan excitado que todo aquello le sobrepasó psicológicamente. O puede que lo que estaba haciendo le dejara tan paralizado que se puso malo. No soy psicólogo ni fisiólogo, pero lo que está claro es que se trata de un comportamiento extraño. Inexplicablemente, el hombre esperó hasta que anocheciera. Se acercó a la orilla con el barco y dejó que la chica nadara hasta la orilla. Los investigadores estaban bastante seguros de que se trataba del mismo hombre que había matado a las mujeres de la familia Rogers. Las similitudes eran espeluznantes. Por desgracia, la víctima se duchó antes de acudir a comisaría para informar de lo ocurrido. Así que no se pudieron conseguir muestras de ADN. Sin embargo, su descripción del hombre permitió a la policía realizar este retrato robot que se publicó en los medios locales.
La víctima indicó que Jason Wilcox no era el hombre que le había agredido, así que se le eliminó como sospechoso del caso Rogers. Al final se le sometió a la prueba del polígrafo y no había participado en los asesinatos. De hecho, tenía coartada para el momento del crimen. Gracias al retrato robot, se consiguieron muchos indicios y se realizaron las investigaciones pertinentes. Además, la descripción de un barco azul y blanco también generó muchas llamadas. Trajimos a más de 800 hombres. Muchos de ellos tenían algo que ver con barcos azules y blancos. Así que fue muy difícil eliminar a todos esos posibles sospechosos que llegaron hasta nosotros. Cuando todas aquellas pistas acabaron en saco roto, los investigadores probaron otra cosa. Utilizaron 5 vallas publicitarias de la zona para mostrar a todo el mundo lo que parecía ser la escritura del asesino. Es una táctica poco común, y yo creo que lo hicieron porque no tenían más opciones. Entonces, Joan Steffi vio la valla publicitaria en uno de los laterales de la autopista de Tampa y reconoció la letra. Se parecía a la letra de un contratista que conocía, Oba Chandler. Cuando conocí al señor Chandler, parecía que mentía. No me miraba a los ojos y parecía raro. Joan volvió corriendo a casa y encontró el recibo manuscrito de una de las obras que Chandler le había hecho. Cuando estaba viéndolo, me temblaban las piernas. Casi me caigo del susto porque tenía una prueba. Pensaba que había encontrado al hombre que tanto tiempo llevaban buscando. Sabía que llegado a ese punto, ya no había marcha atrás y que tenía que llevar todo a la policía. El recibo manuscrito de Oba Chandler se comparó con la nota encontrada en el coche de Joan Rogers. Fue como, Dios es él. Vi la T mayúscula inmediatamente en todo el recibo. El corazón me iba a 100 por hora. Y también vi las diferentes I's y G's. En solo unos minutos supe que había encontrado a la persona. Oba Chandler era un hombre de 34 años que tenía una empresa de construcción. Estaba casado y tenía 8 hijos de 7 mujeres diferentes. Además, tenía antecedentes penales por delitos cometidos en la adolescencia, entre los que cabe destacar 2 agresiones sexuales. Pero lo más sorprendente era el lugar en el que vivía. Oba Chandler vivía en un canal situado a menos de 1 kilómetro del muelle donde se encontró el vehículo de las víctimas. Los investigadores analizaron todas las comunicaciones registradas de barcos que habían realizado llamadas mientras navegaban. Según el informe de las comunicaciones, Oba Chandler no solo estaba en alta mar el día de la violación, sino que también había salido a navegar el día de los homicidios. Fue un muy buen descubrimiento. Chandler negó su participación en los asesinatos. Pero cuando estuvo bajo custodia judicial, la policía llamó a la única persona que podía identificarle. La turista canadiense que había sido violada por un hombre en un barco azul y blanco. Es él. Cogió la foto y en cuanto la vio, reaccionó visiblemente. Dijo que quería verle en persona, en una rueda de reconocimiento, para estar totalmente segura. Mira con atención. Cuando le vio en persona, le identificó con toda certeza. Los investigadores fueron a inspeccionar el barco de Chandler y descubrieron que lo había vendido, seguramente para deshacerse de las posibles pruebas. Los abogados de la acusación sabían que, si querían una condena por asesinato, necesitaban más pruebas, además de la nota manuscrita. Una analista forense de documentos estaba completamente segura de que la anotación que se había encontrado en el coche de Joan Rogers estaba escrita por Oba Chandler. Pero los investigadores pensaban que quizá había algo más en ese folleto que pudiera demostrar su culpabilidad. La nota se trató con un agente químico denominado ninidrina que reacciona con los aminoácidos de los restos que quedan en las huellas dactilares. Las huellas, cuando entran en contacto con la ninidrina, adquieren un tono morado y se pueden fotografiar. En el folleto había numerosas huellas dactilares y una de la palma de una mano. Algunas de las huellas pertenecían a una de las víctimas, pero en todo aquel folleto también había huellas que no sabíamos de quién eran. La mejor huella, la que mejor calidad tenía, era la de la palma de la mano, y se trataba de una de las que estaban sin identificar. Cuando se comparó la huella de la mano de Chandler con la que había en el papel encontrado dentro del coche de las víctimas, quedó muy claro.
Ya no solo coincidía la escritura de la nota, sino que también coincidía la huella de la palma de la mano. Y es difícil conseguir algo mejor que eso. Oba Chandler fue acusado de 3 secuestros y de asesinato en primer grado. Los investigadores creen que Chandler conoció a Joan en una gasolinera y seguramente ella le preguntó cómo llegar hasta el hotel. Y allí. Pero si tienes algo donde puedes escribir, te puedo escribir lo que tienes que hacer. Escríbelo aquí. Vale. Chandler escribió las indicaciones en el mapa de las chicas, dejando pruebas de su escritura y la huella de la palma de su mano. Toma. Genial. ¿Qué? ¿Habéis venido de vacaciones? Sí, somos de Ohio. ¿En serio? ¿Y os gustan los barcos? Entonces, Chandler posiblemente les ofreció un paseo en su barco durante la puesta de sol. Y las chicas aceptaron la oferta. Sería fantástico. No tenemos nada mejor que hacer. Sí, claro. Bien. Ellas estaban solas de vacaciones y pensaron que era genial porque iban a ver la bahía de Tampa con un hombre muy agradable. Este tipo de cosas son muy comunes, pero ellas tuvieron mala suerte. Les tocó el idiota, el raro, el enfermo. ¿Por qué no apuntas la dirección? Chandler dio a Joan las indicaciones para llegar al muelle y ella tomó nota. Pero además escribió algo que luego sería vital. Azul y blanco. De acuerdo, va a estar genial. Más tarde, aquella misma noche, Chandler las llevó mar adentro, donde estaban a su merced. Sí, claro. ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué haces? Las chicas no sabían nadar, así que era imposible que llegaran vivas a la orilla nadando. No les quedó otra opción que cumplir sus órdenes. Las ató, las amordazó y supuestamente las violó. Después, ató un bloque de cemento a cada una de ellas y las tiró por la borda. Chandler dejó un rastro electrónico cuando llamó a su mujer por la radio del barco para decirle que había tenido problemas con el motor y que iba a llegar tarde a cenar. Estoy en la bahía. He tenido problemas con el motor. Otro de los errores que cometió Chandler fue dejar la nota manuscrita y la huella de la palma de la mano. Oba Chandler fue juzgado y condenado a pena de muerte. Oba Chandler, usted no solo ha perdido el derecho de vivir con nosotros bajo las leyes del estado de Florida, sino que ha perdido el derecho a la vida en general. Señor Chandler, que Dios se apiade de su alma. La decisión de mostrar la escritura del asesino en las vallas publicitarias para que la viera toda la ciudad, en este caso, marcó la diferencia. Me pareció una idea estupenda, genial, porque los investigadores solo pueden trabajar con los indicios que tienen. Y cuando los agotan todos, es necesario probar algo diferente y hacer partícipe al gran público. Los investigadores se habían quedado sin caso. No sabían qué hacer, así que pensaron que no tenían nada que perder si ponían el cartel. Sí, se arriesgaron, pero les salió bien la jugada. El descubrimiento más importante del caso fue la identificación de la letra del asesino. Aquello supuso su ruina. En que no tenía nada que ver con el asesinato de Rice, pero no tenía coartada. Dijo a los investigadores que William Buck, de 19 años, a veces dormía en su apartamento y que Buck poseía un arma. Nos dijo que tiempo atrás Buck le había amenazado con una pistola semiautomática del calibre 38. Y sabíamos que un arma del mismo tamaño y calibre se usó para matar a Kevin Rice. También había otra coincidencia. El número del inhalador hallado cerca de la escena del crimen fue recetado por el médico de cabecera de Buck. William Buck era paciente de la clínica y le habían recetado exactamente el mismo tipo de inhalador que encontramos, un inhalador contra el asma. El examen de los antecedentes de William Buck reveló que había cometido delitos con violencia.
A partir de entonces, William Buck, de 19 años, se convirtió en el principal sospechoso del asesinato del detective Kevin Rice. Su ficha policial reveló una estremecedora información. Acaba de salir de un centro de detención para delincuentes juveniles tras una condena de 6 años por un asesinato que cometió a los 12 años. El asesinato no tuvo motivo aparente. Se encontraba en el exterior de una taberna de la parte oeste de Rockford. Vio a un hombre en la calle bebiendo una cerveza. Se le acercó, le disparó y salió corriendo. La gente se preguntaba, vaya, ¿cómo pudieron soltarle? ¿Por qué sucedió algo así? En el interrogatorio policial, William Buck negó su participación en el asesinato del agente Rice. Pero implicó a su amigo Vincent Holmes, de 19 años, como el autor del asesinato de Kevin Rice. Vincent Holmes era un chico de la calle de unos 20 años. Era amigo de William Buck y solía ir a Auburn Manor, al bloque de apartamentos. Sufría retraso mental. La calle donde se encontraba en aquel momento, aparecieron sus atacantes. Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen indicaban que le habían disparado con una pistola del calibre 38. Un testigo declaró que vio a un hombre con una sudadera oscura con capucha que se alejaba corriendo del lugar de los hechos. La policía tuvo que tener en cuenta entonces la posibilidad de que la llamada del operario fuera una trampa. No sabíamos por qué le había matado. No sabíamos si su muerte fue intencionada. No sabíamos si podía ser casual. En resumen, todos los policías estaban totalmente dispuestos a llegar hasta el final para esclarecer quién había matado a Kevin. Miles de ciudadanos de Rockford, Illinois, asistieron al funeral del detective Kevin Rice, el primer policía de la ciudad asesinado en 20 años. Fue algo muy especial. La presencia de cientos de coches de policía, de miles de personas que se agolpaban en las calles, era como un homenaje, pero también comprendimos la razón de aquel homenaje. ¿Por qué mataron a Kevin? Por intentar proteger a esta comunidad. Kevin era un servidor de Dios, de su familia, del departamento de policía, de la ciudad. Fue increíble que tanta gente viniera por mi marido y dijera que era una gran persona. Resultaba muy duro aceptarlo. Así que intenté mantenerme fuerte. Pero su recuerdo sigue vivo en mi corazón. Después del entierro de Kevin, sus compañeros empezaron a trabajar para encontrar a su asesino. Teníamos 3 objetivos: identificar al asesino de Kevin Rice, detenerle y condenarle. El hecho de que Kevin Rice llevara 7 años trabajando en la brigada contra el crimen organizado era una pista potencial. Mi primera idea fue que quizás lo hizo un miembro de alguna banda que quería hacer méritos para poder ser el jefe. A los delincuentes, ya sean traficantes de drogas o miembros de bandas, no les gusta que los agentes de policía interfieran en su actividad criminal. Así que nunca se sabe lo que pueden hacer. Los detectives examinaron las fichas de las prisiones para comprobar si habían puesto en libertad recientemente a alguien que Kevin hubiera detenido. Pero tras la policía inspeccionaba la escena del crimen, encontró algunas posibles pistas. En un jardín cercano, encontraron un llavero con 2 llaves. A pocos metros, había un inhalador contra el asma. Ya teníamos otra pieza del rompecabezas. Y pensamos muy excitados que teníamos algo importante. Y pensamos que quizás nos conduciría en la dirección que necesitábamos tomar. Se comprobaron las huellas dactilares de estos objetos, pero no había ninguna. Por una inesperada casualidad, la policía reconoció las llaves. Eran de los apartamentos Auburn Manor, situados a 2 manzanas del lugar de los hechos. A causa de los problemas que se producían en la zona, los responsables de Auburn Manor nos dieron un juego de llaves para que si había que entrar en el edificio pudiéramos abrir la puerta exterior para entrar en la urbanización. Junto al edificio, la policía vio una sudadera azul con capucha en el suelo. El testigo a quien despertó el tiroteo vio a una persona con una sudadera con capucha y la abandonó muy cerca de allí. Así que existía una clara posibilidad de que tuviera relación con el asesinato. La policía entregó la sudadera a la analista forense Mary Wong. Puesto que el asesino empleó una pistola del calibre 38, era posible que hubiera residuos de los disparos en las mangas de la prenda.
Cuando se dispara un arma, se forma una nube de gas y después estas partículas se depositan sobre cualquier superficie próxima al disparo. Wong analizó las mangas y los puños con un tampón de muestras. Un disco de aluminio con una superficie adhesiva de carbono. Después, bombardeó la muestra con electrones y los rayos X. Desvelaron 3 elementos químicos: plomo, antimonio y bario. Cuando están presentes estos 3 elementos, es muy probable que se trate de partículas procedentes del residuo de un disparo. Esto significaba que el asesino de Kevin Rice llevaba puesta la sudadera. ¿Era posible que el asesino viviera en los apartamentos Auburn Manor? Los responsables de la investigación decidieron enviar equipos de detectives con esas llaves a la urbanización para probar si correspondían a alguna. Policía de Rockford. Los investigadores probaron las llaves en decenas de puertas, un proceso laborioso y lento que no tuvo éxito alguno. La urbanización tenía unos 5 o 6 edificios de apartamentos. Bueno, había muchos apartamentos. Por ello se mandaron 4 equipos de detectives con copias de las llaves. Cuando ya empezaban a preguntarse si se encontraban en un callejón sin salida, al examinar la planta baja, por fin dieron con algo. Se quedaron muy sorprendidos. Hasta el punto que exclamaron: «Dios mío, es la llave de este apartamento». La persona que residía en el apartamento era Calvin Powell, de 46 años, un delincuente muy conocido por la policía. Era un tipo pintoresco. Le habían detenido diversas veces por delitos menores. Creo que por asuntos de drogas o por delitos contra la propiedad. Powell insistió. Kevin Rice era uno de los suyos. Un agente de policía de Rockford. Un veterano con 14 años de servicio con una impecable hoja de servicios. Theo Glover era su compañero. El jefe me llamó y me dijo: «Han disparado a Kevin». Y yo repliqué: «Vale, voy para allá. ¿Dónde está? Me he visto y voy enseguida». Y después de un momento de silencio me dijo: «Theo, Kevin ha muerto». Y entonces se cayó muy afectado. La escena del crimen estaba extrañamente silenciosa. Los policías estaban juntos, algunos estaban muy apenados, otros examinaban en silencio las pruebas. Recuerdo que un agente lloraba sin parar mientras buscaba pruebas en la hierba. El agente me dijo: bueno, ¿qué más puedo hacer? Nuestro trabajo es resolver crímenes, y aquí se acaba de cometer uno. Kevin Rice, de 38 años, era padre de 3 hijos. El menor tenía solo 2 meses. Kevin y su esposa Ardeen llevaban 15 años casados. No paso ni un solo día sin pensar en él al despertarme por la mañana y al meterme en la cama por la noche. Verá, nuestro pequeño Kevin siempre me pregunta: ¿cuándo volverá papá del cielo? Ardeen Rice dijo a la policía que alguien había llamado a Kevin después de la medianoche. Se trataba del operario que estaba colocando la moqueta de la nueva casa de los Rice, donde iban a mudarse precisamente a la mañana siguiente de los hechos. Aparentemente había un problema con la moqueta. No sé de qué problema se trataba, así que Kevin salió en dirección a la nueva casa para comprobar lo que sucedía. El operario dijo a la policía que Kevin se detuvo, le dijo lo que había que hacer y se fue. Al cabo de una hora, cuando circulaba por la